Hola, esta es la segunda parte del video sobre dictaduras militares entre 1960 y 1980. En esta parte, recuerden, esto hace parte del curso de Historia de América Latina del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. En esta segunda parte voy a estar hablando sobre la doctrina de seguridad nacional, la Operación Cóndor y dos dictaduras, la argentina y la chilena. Bueno, entonces arranco para que hagamos esto corto. Bueno, la doctrina de seguridad nacional es un concepto que ha sido empleado, un concepto que viene desde los Estados Unidos y que tiene como, o sea, define una cantidad de acciones políticas comandadas desde los Estados Unidos con la idea de usar las Fuerzas Armadas en los países latinoamericanos para que, digamos, no entre un enemigo que tenemos supuestamente en común, que es el comunismo. Listo, el fin, o sea, el objetivo de la doctrina de seguridad nacional, entonces es defendernos en contra del comunismo e implementar el neoliberalismo bajo el pretexto de combatir entonces todas estas ideologías, organizaciones o movimientos que sean de izquierda dentro de cada uno de los países latinoamericanos en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, esto legitima el poder de las Fuerzas Armadas en este momento histórico. Fue ideada por diversos gobiernos estadounidenses y lo ponen en práctica por medio de la Escuela de las Américas ubicada en Panamá, pero que va a tener pues otros espacios, pero va a ser la más importante la de Panamá. Bien, esa es la seguridad. Lo que ahorita en el video anterior les hablaba de la doctrina de la seguridad. Entonces, no es simplemente defenderse en contra de las ideas del comunismo e instaurar el neoliberalismo en los estados latinoamericanos. Bueno, ¿qué es la Operación Cóndor? Esa también la hemos escuchado un poco. Está la Operación Cóndor y una que se escucha menos, que es la Operación Charlie. Entonces, la Operación Cóndor fue el sabotaje estadounidense en el contexto de la Guerra Fría a cualquier intento de socialismo o socialismo o comunismo dentro de la región. Entonces, hay unos procesos estructurales que contribuyeron a la existencia de la Operación Cóndor. Primero, la histórica alianza entre las clases dominantes locales y la de los países centrales, ¿cierto? Ahorita lo explico. Segundo, los intereses estadounidenses en la región durante la Guerra Fría y la de su acción ideológica sobre los ejércitos nacionales. Explico esos dos puntos porque hay un tercero. Entonces, en 1967, el secretario de Defensa norteamericano afirmó que el objetivo principal para Latinoamérica era el desarrollo de fuerzas militares y paramilitares locales para asegurar la seguridad interna de Estados Unidos. Se preocupó entonces este país por el fortalecimiento de los ejércitos latinoamericanos. Solo entre 1970 y 1973 les destinó cerca de más de 4.300 millones de dólares a los ejércitos latinoamericanos y pues los educó y para difundir entre estos la doctrina de la seguridad nacional en distintas instancias de instrucción. La Escuela de las Américas en Panamá fue el principal centro de adiestramiento para extranjeros, aunque estaba en la parte pues, que le correspondía de Panamá, correspondía a los Estados Unidos, que es ahí cerca, aledaña al canal de Panamá. Eso es Estados Unidos ahí. Listo, existieron otros centros, otras escuelas, como les dije. Todos los cursos incluyeron en sus programas un momento para alentar sobre el peligro del avance rojo y en algunas de estas clases aprendieron a torturar, ¿cierto? Habían formas de cómo se tortura, cómo se le saca la información a las personas. Bueno, era bastante sanguinario y bastante fuerte este adoctrinamiento. En Paraguay, por ejemplo, ¿cómo sabemos esto? En Paraguay se encontraron los archivos del horror, donde se encuentra el manual for Gulick para interrogadores que instruía cómo mantener vivas a las personas torturándolas con electricidad, cosas por ejemplo. Tenemos entonces como tercer punto la conformación de los gobiernos progresistas. Listo, entonces la operación Cóndor obedece a esa necesidad de acabar con esos gobiernos progresistas que habían sido instaurados entre la década del 30 básicamente a la década del 60. Entonces, esos gobiernos nacionalistas habían movilizado grandes capas, grandes masas populares, no todos eran socialistas, lo he dicho muchas veces, pero sí eran contrarios a las oligarquías y a algunas burguesías. Algunos habían sido también inspirados, algunos movimientos que habían sido inspirados en la revolución cubana, también van a ser contrarrestados, ¿cierto? Entonces,
Esas son las razones por las cuales se crea la Operación Cóndor. Esa Operación Cóndor, ahorita la voy a ampliar un poquito más, se crea en el Cono Sur, bien, especialmente en Santiago en el año 1975. Y luego esa operación, digamos, esos mismos elementos de la operación se van a llevar a la Operación Charlie, que es el nombre clave con el que fue conocida una operación militar clandestina del ejército argentino en el centro de América, ¿cierto? Apoyada con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el fin de implantar métodos represivos como los que existían ya para ese momento en Argentina, llevados a cabo en el proceso de reorganización nacional. Bueno, entonces el Cono Sur básicamente se vio asolado por cuatro tipos de dictaduras. Una dictadura de carácter personal, que yo no la incluiría dentro de este tipo de dictaduras, que es la de Stroessner en Paraguay entre 1954 y 1989. No toda es personalista, pero no toda corresponde, pues, como en un proceso estructural similar a las otras. Las burocráticas y desarrollistas, como la de Argentina y Brasil, o sea, Argentina entre el 66 y 1970 y Brasil entre el 64 y el 85. Tenemos las nacionalistas y reformistas, como la de Bolivia entre 1970 y 1971, la de Perú entre el 68 y el 75, y ya están los regímenes territorialistas y neoliberales de Argentina entre 1976 y 1983, caso que hablaré ahorita, Bolivia entre el 71 y el 78, Chile entre el 73 y el 88, también hablaré de Chile, y Uruguay entre el 73 y el 88. Entre esas últimas, entonces, es entre las que se idea o se crea el Plan Cóndor. Entonces, el Plan Cóndor, les puedo decir, a ver, queda entonces que durante el tiempo del Plan Cóndor tenemos que hubo 340 centros clandestinos de tortura y detención solo en la República Argentina. 13 capitales del exterior contaban con bases brasileñas que dan cuenta de la colaboración extranjera con los militares brasileños. 6.000 bolivianos recurrieron al exilio entre 1965 y 1982, mientras un centenar de ellos eran asesinados y otros miles detenidos. 360.000 personas de Paraguay, de 3 millones de habitantes, pasaron por las prisiones y casi el 50% de los paraguayos se exiliaron escapando de la represión. Bueno, les voy a leer algo que a mí me gustó, pues que me parece que relata la situación del nacimiento del cóndor. Ahorita les doy la bibliografía, entonces se llama así el nacimiento del cóndor. Lo leo textual. El derrocamiento del general Juan José Torres en Bolivia fue la puerta a dictaduras más sangrientas. Su gobierno, apoyado en la Central Obrera Boliviana, fue derrocado por grupos protoestadounidenses al mando del general Hugo Banzer el 21 de agosto de 1971. La represión fue intensa. El 23 de agosto, el general Centeno Anaya ordenó a sus tanques pasar por encima de universitarios que bloqueaban la avenida. Aunque los Estados Unidos premió al dictador con créditos, estos no mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos y en 1972 se realizó una maxi devaluación. Al año siguiente, el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR retiró su apoyo a Banzer y en 1974 la crisis social se agudizó aún más cuando algunos precios de la canasta de productos básicos, subieron el doble. En consecuencia, una gran agitación nació en Cochabamba que fue respondida con más violencia. En la masacre de Valle murieron al menos 80 bolivianos. Luego de un intento golpista realizado ese año, Banzer reemplazó los civiles de su gobierno por tecnócratas, neoliberales y uniformados y suspendió los partidos políticos y los sindicatos. Controlada Bolivia, el triunfo de las elecciones de la Unidad Popular en Chile fue la próxima preocupación de la Casa Blanca. De inmediato, la CIA puso en marcha el fallido proyecto Fulbert para impedir la asunción de Allende y colaboró en el asesinato de René Schneider, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuyo reemplazo fue otro fiel constitucionalista, el general Carlos Prats. Si bien en un principio los intentos golpistas no fueron eficientes, la asfixia económica daba sus frutos. Estados Unidos saboteó los préstamos a Chile, invitó a las empresas a retirarse de países que le comerciaran y solventó a numerosos conspiradores.
Por ejemplo, la central de la CIA en Paraguay financió parte de la huelga de camioneros y también recibió ayuda el líder neofascista del Frente Nacionalista Patria y Libertad, Roberto Time, oculto en Mendoza. Hacia 1973, los industriales formaron el sistema de asociaciones civiles organizadas a fin de provocar un desabastecimiento. En septiembre, el cerco se había cerrado. Prats tuvo que renunciar y el 11 el general Augusto Pinochet perpetró el golpe asesinando la única democracia en su tiempo con madurez suficiente para permitir la asunción de una coalición comunista. Se dio una masiva inmigración de bolivianos y de chilenos a la Argentina. Continuó con el texto. El mayor contingente fue el chileno. Durante 1974 ingresaron por Mendoza, en Argentina, 107.800. El diario Los Andes registró el cruce de la cordillera a pie de miembros de MIR que se reunieron con montoneros. Esos últimos, junto a Tupamaros, cruzaron hacia Chile y numerosos chilenos y argentinos se organizaron para presionar una redemocratización, formando sindicatos, movimientos estudiantiles, partidos políticos, reuniones vecinales y entidades culturales. Esta intensa actividad preocupó a Pinochet y lo vio como sus principales enemigos. Así surgió el Cóndor. En ese momento todavía no hay dictadura en Argentina, solo hay dictadura en Chile. Pues hay otros países, pero Argentina todavía no. Argentina es el último. Una de las primeras acciones contra los exiliados fue el asesinato de Carlos Prats en 1974. 15 días antes, él le había confiado a Gladys Marín del Partido Comunista Chileno que sabía que la DINA, la CIA y la AAA planeaban su muerte. A mediados de los 70, las fuerzas represivas del Cono Sur habían controlado la situación con un saldo de 4 millones de exiliados en países vecinos, 50.000 asesinados, al menos 30.000 desaparecidos, 400.000 encarcelados y 3.000 niños asesinados o desaparecidos. En julio de 1975, la séptima conferencia bilateral de inteligencia entre Paraguay y Argentina llegó a la conclusión de que era necesaria la coordinación de las actividades de inteligencia de ambos países. 3 meses después, la DINA organizó un encuentro de los jefes de inteligencia militar de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque la operación Cóndor nació en una reunión posterior en la que solo invitó a Paraguay. La misma consistía en la recolección, intercambio y almacenamiento de información sobre líderes y grupos políticos entre los países del Cono Sur. Además, realizaría operaciones conjuntas en los miembros con el fin de secuestrar y llevar a sus países de origen a los exiliados políticos o eliminarlos, como ya había ocurrido con Carlos Prats y su esposa. Finalmente, también acordaron la organización de una tercera fase para realizar tareas conjuntas en países no miembros de esta operación que asilaban a personalidades molestas para las dictaduras sudamericanas. Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado Henry Kissinger advertía a las embajadas de Buenos Aires, Montevideo, Santiago, La Paz, Brasilia y Asunción prudencia en estas acciones. Las dictaduras, aquí no estoy citando, las dictaduras dejaron cientos de muertos y desaparecidos en el Cono Sur. Incluso la Operación Cóndor se extendió hasta Centroamérica en la Operación Charlie. A comienzos de los 80, la democracia se abrió paso en el Cono Sur y hubo elecciones en Perú en 1980, en Bolivia en 1982, en Argentina en 1983, Brasil y Uruguay en 1985 y tardíamente en Chile y Paraguay en 1989. La mayor prueba de la existencia de la Operación Cóndor fue encontrada por Martín Almada en una comisaría de Lambaré, Paraguay, en 1992. Los llamados documentos del horror, que son documentos del horror, eran 4 toneladas de reportes de los informantes, de los interrogatorios, de las grabaciones, telegramas confidenciales y detalles sobre la transferencia de arrestados a otros países. Esto desnudó la cooperación de los Estados Unidos y permitió a familiares pedir al presidente Clinton una compensación por las víctimas de la represión en Paraguay, que por supuesto no fue aceptada. También Washington ha liberado algunos de estos documentos y se ha demostrado que efectivamente la Operación Cóndor existió y que efectivamente Estados Unidos participó en la dictadura y en la masacre. Es muy duro hablar de esto. Y en la masacre de latinoamericanos. Bien. En Chile, la detención de Pinochet en Londres en 1998, aunque no fue juzgado, su detención causó un gran impacto en la dividida sociedad chilena
va a tocar para... También lo hizo la declaración de Margaret Thatcher, que agradeció a Pinochet la ayuda durante la Guerra de las Malvinas, reavivando las tensiones entre Argentina y Chile. En septiembre de 2001, Almada presentó en Chile una querella contra Pinochet, el exdirector de la DINA, Manuel Contreras, y el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger por la Operación Cóndor. Finalmente, en el año 2002, Washington entregó a Buenos Aires 4.677 documentos desclasificados sobre la última dictadura. Allí participaban la CIA, el FBI en las dictaduras del Cono Sur. La participación de Estados Unidos era innegable. Esto lo saco de un texto de Alejandro Paredes que se llama La Operación Cóndor y la Guerra Fría en una revista que se llama Universum. Bueno, dejemos el instante es que es muy difícil, ¿cierto? A veces ser historiador es complicado, y más cuando las cosas son como tan cerquita. Bueno, entonces Argentina, 1976. En marzo de 1976, entonces los militares arrestan a la en ese momento presidente Isabel Martínez de Perón. Ella había sido la viuda de una de las esposas de Perón, creo que la tercera viuda de Perón. Cuando él muere, ella queda en la presidencia de Argentina. Y bueno, Argentina ha vivido en esos momentos unas décadas bastante convulsivas, bastante complicadas. Durante el gobierno de de Isabel, no, la situación no es tampoco nada sencilla. El país estaba muy inestable y la muerte de Perón empeora la situación en Argentina. Además, habían dictaduras que rodeaban el país, o sea, dictaduras en Chile, dictaduras en Uruguay, en Brasil, en casi toda América Latina, con algunas excepciones como Colombia. Entonces esto también hace que la caída del gobierno de Isabel sea más fácil y se monte la junta. El 5 de febrero entonces de 1975, Isabel firma un decreto de aniquilamiento de la insurrección, de la subversión, con el que empieza entonces el operativo de independencia y empiezan a darse secuestros, tortura sobre grupos de izquierda como el ERP, y luego pues que se va a manifestar en otros grupos de izquierda en todo el territorio nacional. Entonces las fuerzas militares cada vez están, ellas entre sí tienen mucho, entre varios países tienen mucho contacto. Entonces la fuerza militar argentina cada vez se está consolidando y teniendo más fuerza. Bueno, la tensión aumenta por lo que se adelantan elecciones con el fin de resolver esta crisis política y social. La prensa empieza a decir, obviamente una prensa aliada con unos grupos sociales, digamos como con ciertos grupos dominantes argentinos, pero también con Estados Unidos, empiezan a publicar artículos en los que están diciendo que es necesario que haya más fuerza y un gobierno más represivo, es decir, que el ejército empiece a tener mayor control sobre el país argentino. Así entonces surge el 24 de marzo de 1976 el golpe de Estado a la señora Isabel Martínez de Perón. Ese día, la Junta Militar, ese mismo día, en las horas de la tarde, la Junta Militar entonces hace su primer comunicado al país argentino, en el cual dicen que ellos se van a hacer encargo de la ley, se van a hacer cargo del país, y les dice a ellos que entonces el país se encuentra bajo el poder de las Fuerzas Armadas, y se les recomienda a todos los ciudadanos el estricto acatamiento de la ley. La Junta Militar nombra entonces como presidente de facto a Jorge Rafael Videla, quien había sido el comandante en jefe de las fuerzas militares durante el gobierno de la misma Isabel Perón. Lo que buscaba este nuevo gobierno militar era un nuevo orden económico y social, es decir, en términos normales, instaurar el neoliberalismo similar a otras dictaduras que estaban sucediendo en el Cono Sur. La dictadura reformó entonces el Estado. ¿Qué hizo? Destruir la capacidad de intervención del Estado y las políticas redistributivas que se habían planteado previamente a la llegada de la Junta Militar. Se eliminaron controles sobre la actividad financiera, favoreciendo la especulación. Se abrieron las fronteras para la importación de productos que venían de Estados Unidos básicamente, es decir, un libre cambio. Y quienes no pudieron competir con esto, o sea, la industria nacional que no pudo competir con esto, entonces lo que sucedió allí es que esta industria nacional obviamente quebró porque no podía competir con manufacturas que venían básicamente de los Estados Unidos, pero bueno, también de otros países de Europa. Eso entonces, ¿qué va a llevar? A que haya un aumento del desempleo en Argentina. Además,
el Estado empieza a endeudarse cada vez más con el extranjero, por lo tanto la deuda externa argentina sube en 1976 debía 18.000 millones de dólares para deber 45.000 millones de dólares al finalizar la dictadura en el año de 1983. Es decir, la situación económica para los argentinos no mejoró con la dictadura. Usó la fuerza y el terror también para implantar el modelo económico neoliberal. La fuerza la tenía la policía, la tenía el ejército, pero también la tenían algunos paramilitares que tenían como fin acabar la disidencia, cualquier tipo o cualquier tipo de idea contraria o cualquier tipo de idea roja o contraria a las ideas del gobierno, de los militares y también de los Estados Unidos. ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían? Ellos detenían, secuestraban, torturaban y mataban a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con el gobierno y lo hacían en centros de detención clandestina, que para el caso de Argentina llegaron a ser casi 500 regados por todo el país. Los exiliados, obviamente muchos alcanzaron a exiliarse, los exiliados denunciaban a la comunidad internacional el abuso que había dentro de Argentina, pero nadie hacía absolutamente nada, la gente escuchaba, pero no hacían nada. Mucho adentro del país callaron, o sea, muchos de los que se quedan dentro del país callan, sobre todo unas clases medias se quedan calladas, algunas incluso se adaptan y les gusta el nuevo gobierno, también hay que decirlo. Ya para 1978, recuerden que hacen el mundial en Argentina, porque la idea es mostrar que adentro de estos países todo está bien, entonces Argentina está sumamente bien. Se hace el mundial, se muestra que Argentina es un país que está progresando, un país feliz, un país próspero. Ese mismo año entonces empiezan a aparecer en la Plaza de Mayo las madres que han ido buscando de comisaría en comisaría qué se ha pasado con sus hijos desaparecidos y estas madres empiezan a juntarse y empiezan a hacer un movimiento de resistencia bastante importante que todavía existe y todavía desfilan en silencio alrededor de la Plaza de Mayo preguntando dónde están sus hijos. Ahora ya son las abuelas, muchas de ellas ya son abuelas de la Plaza de Mayo. Quien vaya a Argentina o Buenos Aires puede ir un domingo y van a encontrar a las madres de la Plaza de Mayo caminando en silencio con su capuchita blanca en forma de protesta. Bien, en 1979 Argentina la visita de una delegación de los derechos internacional humanitario y pues Videla dice que le preguntan a Videla que dónde está, o sea, que qué pasa, que por qué hay desaparecidos y Videla dice que no sabe, que no tiene ni idea ni puede hacer nada acerca de los desaparecidos. Obviamente después con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que él sí sabe, tiene muy claro qué sucede con los desaparecidos. Para 1981, principios del 81, Videla renuncia a la presidencia y entonces lo va a suceder inmediatamente Roberto Viola, que va a ser también reemplazado prontamente ese mismo año por Leopoldo Galtieri. Leopoldo Galtieri va a ser muy importante porque va a ser el intelectual o el personaje que está detrás de la Guerra de las Malvinas de 1982. Previamente a la Guerra de las Malvinas, en 1981, hay una crisis económica en Argentina, una inflación que se eleva y se hace cada vez más difícil la vida, por lo que la población empieza entonces a manifestarse. Para calmar las cosas, entonces empieza a crear un invasor, ¿cierto? Una guerra de carácter nacionalista en defensa de la nacionalidad argentina. Entonces empieza la Guerra de las Malvinas, que es una guerra donde se mandan a soldados argentinos, en una serie de niños de 18 años los mandan a convertir contra el ejército inglés. Margaret Thatcher responde cuando desembarcan las tropas argentinas en las Malvinas. Las Malvinas eran inglesas desde el siglo XIX. Argentina no sabemos por qué saca, bueno, sí sabemos por qué, pues, pero dicen que no, van y reclaman estas islas, van todos estos jóvenes y muchos de estos jóvenes van a morir en una guerra para la cual no estaban preparados ni los soldados de 18 años que van, todos estos chicos y tampoco el ejército argentino, menos cuando se trate de hacer una guerra con la Gran Bretaña. Guerra que finalmente a mitad de año de 1982 van a tener que firmar un tratado en el que los argentinos admiten pues su derrota. Esto, sin embargo, va a ser bastante importante porque eso va a determinar la caída de la dictadura. En julio del 82, Reinaldo Brignone
dice que haría la transición entre la dictadura y la democracia, que va a ser el presidente en ese momento, y va a firmar una ley de autoamnistía para que una vez se pasara a la democracia, no le hagan a todas a estas tres juntas militares que existieron hasta el momento, no les vayan a hacer ningún tipo de juicio, es decir, perdonarles todas las violaciones a los derechos humanos que cometieron. Pero en 1983, por medio de elección popular, cierto, democrática, llega a la presidencia argentina el señor Raúl, perdón, Alfonsín, que hacía parte del radicalismo, llega al poder, deroga la ley de amnistía e impulsa el juicio a esas tres juntas militares, ¿cierto? Bien, el caso chileno. El caso chileno es más largo, empieza en 1973 y va hasta 1989. Bueno, entonces el 11 de septiembre de 1973, inolvidable para América Latina, los militares entonces atacan a la Casa de la Moneda y allí muere Salvador Allende. Allende había llegado al poder en 1970 en una coalición de partidos o de movimientos de izquierda, socialistas y comunistas, y era el candidato de la unión de un partido que se llamaba la Unión Popular, ¿ok? Él quería una revolución socialista por la vía de la democracia. Esta es una de las alternativas a la revolución cubana. Recuerden que en la revolución cubana llegan por medio de las armas. Lo que se propone esta coalición de izquierda chilena es entonces crear una revolución, pero una revolución democrática, ¿cierto? Por medio de la ley, por medio del parlamentarismo. Ahí aparece entonces este señor Allende, que empieza haciendo las siguientes cosas que no suelen ser muy agradables para algunos grupos y tampoco para Estados Unidos. Nacionalizó el cobre, que es uno de los minerales más importantes en Chile. Eso sería como el petróleo para Venezuela o para México. Hace una reforma agraria, es decir, distribuye la tierra entre campesinos y, o sea, quita el latifundio y lo reparte entre campesinos. Toma el control estatal de varias industrias, incluso de algunas industrias extranjeras. Extranjeras, estamos hablando muchas de ellas estadounidenses e inglesas. Eso no le va a gustar mucho obviamente a ellos. Va a nacionalizar el sistema financiero, es decir, va a controlar los bancos y la especulación. Tenía el apoyo este señor de las clases populares bastante amplias, pero también tenía como enemigos unos grupos muy fuertes que eran las clases dominantes y Estados Unidos. Frente a cuando él llega en los 70 al poder, yo ahorita cuando leía lo del Plan Cóndor, es claro, Estados Unidos tiene mucho temor porque teme mucho en plena Guerra Fría de que algún dominio comunista esté nuevamente tomando poder en América Latina. Nixon, entonces presidente en ese momento de los Estados Unidos, va a considerar el ascenso de Allende como un desafío al gobierno norteamericano. De esa manera, el 11 de diciembre, perdón, el 11 de septiembre de 1973, Allende, sabiendo que era lo que iba a suceder, que iban a hacerle un golpe de Estado, él se despide de sus colaboradores, desocupa la Casa de la Moneda y se queda sola en ella esperando el ataque de las Fuerzas Armadas. Él pensaba que Pinochet era pues como un aliado de él, pero resulta que Pinochet es el que está encabezando, el que ha tenido los diálogos con Estados Unidos y el que encabeza el golpe militar. Entonces, de esta manera, Estados Unidos, militares y los estadounidenses derrocan a Allende y Pinochet llega al poder en el año de 1973. Pinochet había sido el comandante en jefe de las fuerzas militares chilenas durante el gobierno de Allende y era uno de sus hombres de confianza. Por lo tanto, podemos decir claramente que Pinochet traicionó a Allende. Dicen que Allende ese 11 de septiembre se suicida, no es claro, hay versiones que dicen que no se suicida, sino que lo matan, y finalmente pues Allende lo que dice es que él no va, él que iba a entregar su vida por su pueblo, por el pueblo que lo había elegido, y que él no iba a renunciar, que era lo que le estaban pidiendo a él que hiciera. Él dice, yo no renuncio, prefiero morir. Entonces no se sabe realmente si él murió o si lo murieron, si se suicidó o lo suicidaron. Bueno, sale entonces ese mismo día, 11 de septiembre, el decreto 1 de la dictadura, que dice que se va a restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad, y van a salvar la democracia del totalitarismo marxista. Nombran una junta de gobierno. En esa junta de gobierno vamos a tener como presidente al señor Pinochet. Cierran inmediatamente el parlamento, crean el estado de sitio y el toque de queda. Prohíben manifestaciones sociales, actividades sindicales, van a tener censura de los medios de comunicación y se van a exiliar inmediatamente. Un montón de personas van a salir de Chile.
Por ahí hay una novela de Isabel Allende que habla, se llama una novela que se llama Paula, que habla de cómo es el exilio. Creo que también en La Casa de los Espíritus cuenta cómo es el exilio. Hay varias novelas, pues también hay, no recuerdo, hay una que se llama Volviendo a casa o Volver a casa, no recuerdo bien cómo, y no recuerdo el nombre del autor, es reciente. También cuenta un poco acerca de esta dictadura, o sea, hay muchas novelas sobre la dictadura en América Latina, afortunadamente. Bueno, entonces hay una educación, entonces hay censura, hay exilio, hay una educación doctrinaria, ¿cierto? Una educación autoritaria que prohíbe, pues, así, prohíbe, digamos, el libre pensamiento, y se busca la sumisión del pueblo chileno y el acatamiento de la ley. Crean entonces la DINA, no recuerdo el año que crean la DINA es la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile, que es una policía secreta con facultades ilimitadas. Ellos tienen como tarea detectar, detener y hacerle juicios o sin juicio, y eliminar a los enemigos, ¿cierto? Y eliminar a esos enemigos del gobierno fuera o dentro de Chile. Hicieron consejos de guerra y eliminaban inmediatamente a quienes consideraban culpables de subversión. Esto hacía parte entonces del Plan Cóndor que se crea en Santiago, como le decía ahorita, en 1975. El gobierno militar instauró entonces el neoliberalismo como el sistema económico del Estado chileno. Van a crear un nuevo código laboral. Ese nuevo código laboral entonces va a hacer una privatización de los aportes provisionales, también de la salud y la educación. Va a recortar la intervención del Estado en el área de la seguridad social. Toda esta situación va a generar una fuerte desigualdad porque se va a reducir el salario, y esa reducción del salario va a hacer entonces que algunos grupos no tengan la capacidad de poseer ciertos objetos y sí, ciertas cosas. Entonces esto va a generar cada vez mayor desigualdad en el pueblo chileno. Esa privatización, es el hecho de que tú no puedes acceder a una salud pública. Esto va a generar fuerte desigualdad, y decir que los que pueden acceder son los que pueden pagar. Básicamente eso es un estado neoliberal. Si tú no tienes cómo pagar salud, pues te mueres, sencillo. Y el Estado entonces ya no responde a cuidar tus derechos, como esos derechos básicos que son salud, educación, vivienda, bueno. Quebraron entonces, al abrir también estas fronteras, se abren, aquí también se abre un libre comercio, y las pequeñas y medianas empresas van a quebrar, es decir, la industria nacional, que lleva apenas unos cuantos años saliendo, emergiendo, esta industria entonces va a quebrar. En el 76 estalla una bomba, que hay algo muy importante porque también hay situaciones, o sea, la DINA es sumamente fuerte y ellos persiguen, como les decía, a disidentes dentro y fuera de Chile. Entonces, fuera de Chile está el señor, un colaborador del gobierno de Allende, Orlando Letelier, y Orlando Letelier es asesinado en Estados Unidos. Cuando eso estalla esta bomba dentro de Estados Unidos le advierte a la DINA que, hey, ojo, pues, o sea, este tipo de cosas no la pueden hacer dentro de mi país. Si se van a matar, mátense en el suyo, pero por favor no vengan a traer su problema acá. Y entonces esto hace que se acabe la DINA. En 1978 Pinochet llama entonces a una consulta nacional para legitimar su poder, y resulta que el 75% de la población chilena dice que sí. Pero estas elecciones se hacen sin hacer un registro, pues, como de las votaciones, un registro electoral que garantice que obviamente va a ser unas elecciones justas, pues, sin ningún tipo de fraude. Ya para 1900, o sea, por presiones en el 78 se levanta el estado de sitio, o sea, también esta invitación a las elecciones es como demostrar, pues, que hay apoyo del pueblo chileno. En el 78 también, intentando como calmar la situación, se levanta el estado de sitio, pero continúa existiendo el estado de excepción, que es casi lo mismo, pero un poquito más abiertico, pues, digámoslo, es como, digo yo, es la misma loca, pero peinada. En 1980 se hace un plebiscito, convoca a Pinochet a un plebiscito para ellos crean una nueva constitución. Una vez la crean, entonces le dicen al pueblo chileno, venga, por favor, voten si están o no de acuerdo con esta constitución. Entonces gana que sí, el pueblo chileno le vota que sí por esa constitución, al menos en un 67%. Tampoco podría decirles a ustedes si fue una elección legal. Para el 80 la dictadura entonces ya había matado en Chile a más de 15.000 personas, más de 2.200 detenidos desaparecidos.
164.000 chilenos habían sido exiliados y más de 1.000 campos de detención clandestina donde casi todos los presos que existían eran obreros y campesinos. Una vez aprobada la Carta Constitucional de Pinochet, este gobierna hasta 1989. Este gobierno era el gobierno en esta carta es por 8 años. Pinochet gobierna sin parlamento y con poderes dictatoriales. Ya para 1988 Pinochet vuelve y saca un nuevo plebiscito donde le pregunta al pueblo chileno si está interesado en que él siga pues como siendo el dictador, el presidente dictador de los chilenos, y la fuerza opositora pues digamos que se junta y va a ser presidente otra vez hasta el 97. Entonces ya la oposición se junta, empieza toda una campaña electoral y finalmente la oposición va a ganar, es decir, hasta ahí llega la dictadura y empieza el proceso democrático en Chile. No obstante, llega el nuevo presidente, no recuerdo el nombre del presidente. Pinochet va a continuar siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, es decir, sigue estando ahí teniendo relación con el poder, y luego una vez en el 98 que deja de ser el comandante en jefe, se convierte en senador vitalicio en Chile. Se sabe más o menos que las víctimas de la dictadura chilena fueron alrededor de 40.000. Bien, Pinochet, como vimos ahorita en el texto que leía sobre el Plan Cóndor, Pinochet no murió y no fue juzgado. Cuando ya él se va para Londres, allí permanece hasta el día de su muerte, y de ahí cuando él ya está muriendo pues sí tiene ya tiene una orden de captura y se le va a hacer un juicio, pero Pinochet muere previamente a todo eso, es decir que él en vida no pagó nada de lo que hizo. Bueno, esas son las dictaduras. Para mí es una clase súper difícil de dar. Habría entonces que hacer ahí, como conclusión, habría algo que hacer. El caso de Colombia es un caso muy diferente, pero también hay o sea, la entrada del Estado neoliberal y de las relaciones con Estados Unidos y de la crisis del capitalismo que hablaba ahorita y la llegada de las multinacionales. En Colombia no suceden por medio de este tipo de dictaduras, pero sucede. Habría entonces que estudiar, sobre todo para ustedes como estudiantes de Historia de América, de Colombia, pues que son colombianos, investigar cómo sucede esta formación de esta llegada del neoliberalismo a tierras colombianas. Bueno, ahí les dejo mi momento de sensibilidad. También es bueno para que los historiadores sintamos algo. Muchas gracias, por favor suscríbanse y compartan mis lágrimas en esta clase sobre dictaduras, pero es bueno, ya es que es muy difícil hablar de eso realmente. Yo creo que por eso también es que yo no hablo de Colombia, porque sí me la pasaría contando cosas y llorando al mismo tiempo, porque es imposible que a uno no le duela. Es que es injusticia, es una injusticia muy grande. Pero bueno, la historia los absolverá o no. Aunque la historia no es un tribunal, ya veremos qué pasa entonces con todo esto. Muchas gracias, suscríbanse y compartan. Bye.